Derecho real sobre la propia cosa. Bueno, para entender más a fondo este tema, primero tenemos que entender qué es un derecho real. Un derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona física o jurídica sobre una cosa. Bueno, regula la propiedad y los derechos y las obligaciones. Los derechos reales. Al clasificar los derechos reales, hablamos de dos tipos de derechos. Derechos sobre la propia cosa, iura in re, y los derechos sobre la cosa ajena, iura in re aliena. Bueno, los derechos sobre la cosa ajena se puede decir que es un derecho de goce, ¿no? Que permite la aplicación parcial total de la autoridad sobre el objeto del que se habla. Pasando al punto número 2, los elementos de la propiedad. Bueno, los elementos de la propiedad son tres: el jus utendi, el jus abutendi y el jus vidicandi. El jus utendi era el derecho que tenía el propietario de servirse de la cosa y obtener ventaja del que pudiera. El jus abutendi aplicaba el poder de consumir la cosa, por extensión disponer de ella en forma definitiva y absoluta. El jus vindicandi constituía el derecho que tenía el propietario en reclamar el objeto de terceros poseedores o detentadores. Distintas especies de propiedad. Bueno, en las diferentes especies de propiedad, pues podemos hablar de dos tipos, ¿no? La propiedad creditaria y la propiedad bonitaria. Bueno, la propiedad creditaria, en síntesis, este especial derecho de dominio es un jus criterum. Solo podía ser ejercido por un ciudadano romano sobre una cosa romana adquirido por un medio romano. La propiedad creditaria se presentaba ante la falta de algunos de los requisitos necesarios para la existencia del dominio creditario. También dentro de la propiedad creditaria podemos hablar de la propiedad provincial, la propiedad pretoria o in bonis, y dentro de la bonitaria podemos hablar sobre la propiedad peregrina. Las distintas especies de propiedad. Bueno, en este punto estamos hablando sobre los tipos más amplios y extensos que hay también sobre la propiedad. La propiedad peregrina se presentaba esta forma de propiedad cuando el sujeto no era ciudadano romano, sino un peregrino. La propiedad provincial. La propiedad provincial es la denominación de obedecer al hecho de los que los fundados provinciales, a diferencia de los itálicos, no estaban regulados por la ius civile. La propiedad pretoria o in bonis se presentaba en esta especie de propiedad bonitaria cuando se hubiera transmitido una cosa susceptible de dominio creditario entre ciudadanos romanos. Bueno, pasando a otro punto, también tenemos las limitaciones legales al derecho de propiedad. Las limitaciones de derecho público eran las sanciones por el derecho público en atención a intereses generales, por ende tenía un carácter inderogable. Bueno, sobre las limitaciones al derecho público tenemos una cierta cantidad de reglas que se seguían en el pasado, ¿no? Bueno, una de ellas puede ser la prohibición de cremar y enterrar cadáveres dentro de la ciudad, así como fuera de ella hasta una distancia de 70 pies de los edificios. 2. El impedimento de retirar las vigas intercaladas con el edificio ajeno. 3. La prohibición de demoler un edificio para especular con la venta de materiales. Número 4. La obligación de conceder el paso a través del fondo en caso de estar intransitable la vía pública hasta que éste fuera reconstruida. 5. El deber de los propietarios de fondos ribereños no permitirían su uso al servicio de la navegación. Bueno, sobre las limitaciones del derecho privado también tenemos una cierta lista, es una cierta cantidad de reglas que seguían los romanos acá sobre los derechos reales. Bueno, las limitaciones al derecho real privado, ¿no?
Una de ellas puede ser cuando las ramas de un árbol se extendían sobre el fondo del vecino, el propietario de este sería perjudicado por la sombra que aquellas proyectaban. Podía, según la ley de las 12 tablas, exigir al dueño del árbol que al dueño del árbol que pues fuera talado o podado. 2. La ley de las 12 tablas establecieron en favor del dueño de un fundo de derecho a penetrar en el de su vecino para recoger las bellotas del propio árbol caído en él. Número 3. El dueño de un inmueble que no podía tener acceso al mínimo público sin pasar por el fondo ajeno, o si era extremadamente difícil de hacerlo, tenía derecho del paso forzoso por aquel predio. Número 4. En la época postclásica se prohibía que las propias construcciones oscurecieran excesivamente la casa del vecino. Número 5. Todo edificio nuevo debía ser construido a 12 pies de distancia por lo menos del ya existente o a 15 si era público. Número 6. La inmisión de humos, aguas, etc., provenientes de un predio vecino, cuando no excedería la cantidad normal o coordinaria, debería ser admitida por el propietario del predio que sufra en caso de superar la cantidad tolerable. Número 7. Quien en efecto de instalaciones o transformaciones realizadas en su propio predio perjudicaría al vecino provocando una mayor afluencia de aguas pluviales al fondo de este, podría ser demandado por el lacio auque pluvis arcende, ejercitada por el vecino, efectuando de exigir la suspensión de aquellas modificaciones e instalaciones. Número 8. En caso que el propietario de un predio resultara expuesto a un peligro del que el edificio del vecino se derrumbara causándole daños, concedía al pretor, a petición del propietario, amenazando por la seguridad de obtener mediante el cauto dami infecil del propietario del vecino ruidoso la reparación completa del perjuicio de la ruina, que él provocara, ¿no? Bueno, estos serían los puntos que yo he tocado en el tema que a mí se me ha otorgado sobre la exposición, que son los derechos reales sobre la propia cosa. Muchas gracias.